es la gente lo que nos da la inspiración, es su espíritu y su palabra. La casa de Simón, el Señor llevó ahí la unción y el perdón. En Israel había una costumbre en los tiempos bíblicos de que cuando alguien llegaba a alguna casa, el anfitrión, el dueño de la casa, ofrecía agua para lavar los pies y las manos del visitante y después ofrecer comida. Yo recuerdo mi padre, así fue un hombre que yo no recuerdo que alguien llegara a la casa sin que él le ofreciera los alimentos, aunque no los hacía él, los hacía mi madre, y todavía recuerdo oírlo decir: ándale María, así se llama mi madrecita, prepara comida. Y casi siempre en casa había carne metida en el horno y todo el mundo comía. Cuando el Señor Jesús llegó a la casa de Simón, Él parece no haberle ofrecido esta hospitalidad tradicional, pero en medio de ello hubo una sorpresa para todos cuando una mujer entró y lavó los pies del Señor Jesús y los enjuagó con sus lágrimas, los secó con su propio cabello y los ungió con un determinado ungüento de valor. El Señor Jesús vio el amor de aquella mujer y le dijo delante de todos: por lo cual te digo que tus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. ¿Por qué entonces no invitar al Señor Jesús a entrar a nuestra casa? ¿Por qué no atrevernos como esta mujer a derramar nuestras lágrimas, humillándonos delante de Él? ¿Por qué no enjugar sus pies? ¿Por qué no recibir el perdón y la unción que Él nos ofrece? Una casa donde el arrepentimiento ha salido de la familia, donde el perdón de Dios ha llegado, donde la unción de Dios ha aparecido. El contentamiento, la alegría, el regocijo aflora. Es una atmósfera donde queremos estar todos. No nos queremos. Salimos al trabajo con dolor porque amamos estar en casa. Estamos fuera y anhelamos estar en casa por la atmósfera que hay en casa. Pero qué triste cuando ni papá quiere estar ahí, ni mamá quiere estar ahí. Cuando buscamos excusas y pretextos para salir de casa, porque la atmósfera que hay de casa la crea el televisor y mirando cosas inapropiadas o indebidas. La crea una música mundana, provocadora y sensual. La crean los gritos que nos pegamos, los enojos que expresamos. ¿Qué clase de atmósfera es esa? Le hablaré de otra casa donde Jesús llegó, la casa de Jairo. Lucas 8:41 al 56, el Señor Jesús transmitió vida ahí. Jairo estaba desesperado por la enfermedad de su hija e invitó al Señor Jesús a que fuera a su casa. Pero lo peor sucedió en el camino. Su hija murió. Sin embargo, Jesús, viendo la fe de aquel hombre y su sincera y franca invitación, aún así se fue hasta su casa y realizó este poderoso milagro. La Biblia dice: mas él tomándole de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Yo le provoco aplicando este hecho. ¿Qué pueda estar muerto en su vida? ¿Qué pueda estar muerto en su matrimonio? ¿Qué pueda estar muerto en su familia?
¿Qué puede haber de muerte en su hogar que Jesús no sea capaz de darle vida, de resucitarlo, aunque ya esté muerto, aunque ya no tenga vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Invitar a Jesús, como lo hizo este hombre. Invitarlo a casa para que resucite, para que Él traiga vida de nuevo a usted, a su matrimonio, a su familia, a su hogar. Percibo en mi espíritu que relaciones de familia que así se estiman como muertos, invita al Señor Jesús. Él quiere resucitar lo que está muerto en tu vida, en tu matrimonio y en tu casa. Invítalo ahora, ahora. No te esperes. Le llevo a otra casa, la casa de Marta y de María. Lucas 10, 38 al 42. ¿Qué llevó el Señor Jesús a esta casa y lo quiere seguir llevando a cada casa? Esta casa de Marta y María es una de las casas que Jesús más frecuentó. Él nos dejó una gran lección al reprender a Marta, que se preocupaba demasiado por los quehaceres de la casa, mientras María se concentró en Jesús y en su palabra. Esto busca el Señor de las casas, de las Martas y Marías hoy en día. A que es tan importante que nos concentremos en el Señor Jesús y en su palabra. Es un tiempo donde somos fácilmente distraíbles. Vamos por el freeway, está retacado a los lados de múltiples anuncios que hacen que volteemos. Llegamos a la casa y en lugar de comunicar uno con el otro, se enciende el televisor, la radio, o nos distraemos en mil cosas. Inclusive, para colmos, vamos a un templo como este y ahí mismo ignoramos la instrucción de Dios a través de nuestros líderes y pastores y tomamos ese aparato como si nunca lo hubiésemos visto, con la misma hambre y con la misma sed para distraernos con él. Y si no fuese así, el estar mirando, volteando, distraídos, quién entra, quién sale y haciéndole señas hasta el muro o la luz. Y no nos damos cuenta que es Satanás robándonos la atención hacia donde debemos fijarla. Como fue el título de los jóvenes en este encierro pasado. El título fue Enfoque. Hay que enfocarnos en Jesús y en su palabra. Jesús dijo, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Determínese ahora que usted sería o usted será una María, no una Marta. Que usted va a tomar la mejor parte. Concentrarse en el Señor Jesús y en su palabra. Que usted va a dejar toda preocupación y distracción al lado. Y le va a pedir al Señor, entra en mi casa. Quiero oír en mi espíritu, en mi oído, en mi mente, lo que tú quieres de mí, lo que tú quieres que yo haga. Quiero llevarle a otra casa, a la casa de Zaqueo. Lucas 19, 1 al 10. ¿Qué llevó el Señor Jesús a esta casa? Llevó algo que todo mundo necesita y que es la mayor necesidad de los seres humanos y que es la principal razón por la cual el Señor Jesús murió.
la salvación. El Señor Jesús, al darse cuenta del esfuerzo de este hombre de baja estatura, Zaqueo, él mismo se ofreció a visitar la casa de aquel publicano. Zaqueo se sintió muy privilegiado, como lo somos aquellos quienes hemos invitado al Señor Jesús a nuestra casa, y como debe sentirse usted si le invita hoy. Él reconoció sus pecados y decidió cambiar de vida, disculpándose aún con las personas que él había defraudado. Expresó el arrepentimiento y ante ello el Señor Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lucas 19:9. ¿No quiere acaso usted, padre, madre de familia, hijo de familia, que la salvación que el Señor Jesús ofrece venga a su casa? Estemos claros y conscientes que el Señor Jesús también quiere entrar en cada casa y salvar a quien así lo desee. Lo llevo rápidamente a otra casa, la casa del cenáculo, la casa donde se tomó lo que llamamos la cena del Señor, donde el Señor Jesús llevó el que haya una vida de comunión unos con otros. A pesar de estar representando distintas familias y ser distintos un discípulo del otro, el Señor habló de comunión. De acuerdo con algunos estudiosos, esta casa le pertenecía a Marcos. Fue allí donde los discípulos fueron bien recibidos y pidieron que se separe el mejor espacio de la casa con el fin de preparar la cena de comunión con el Señor. Y Jesús dijo atinadamente: cuánto he deseado comer con vosotros esta cena. Cuánto el Señor Jesús sigue deseando estar presente en su casa, y que las relaciones en su casa sean relaciones de verdadera comunión. Su presencia es capaz de hacerlo. Rápidamente lo llevo a otra casa, la casa de Caifás. Mateo 26:57, el Señor Jesús fue llevado para ser juzgado. Esta es la única vez que el Señor fue llevado a una casa involuntariamente. En la casa de Caifás, el sumo sacerdote, él fue juzgado con el fin de ser condenado a muerte. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, según dice Mateo 26:59. A menudo, en nuestra propia casa levantamos la voz para juzgar, como se hizo en esta casa. Juzgarnos unos a otros y distanciarnos más de lo que ya estamos. Levantarnos la voz para que no sean personas conocidas y hasta desconocidas, sin darnos cuenta que el Señor Jesús está presente, a pesar de esa conducta maligna de estar juzgándonos unos a otros y de juzgar a otros. Él está presente y escuchando eso. Observemos si nuestras palabras, al estar juntos en familia, son palabras donde emitimos juicio para con nuestro prójimo. Rápido me voy a otra casa, la casa en Emaús, según Lucas 24:13-35. El Señor llevó a esta casa una gran visión espiritual. Esta casa, después de su resurrección, el Señor Jesús le aparece a sus discípulos, pero ellos no lo reconocieron. Sin embargo,
Al ser invitado a entrar en la casa y pasar la noche, Jesús partió el pan y les dio. En aquel momento los ojos de aquellos discípulos se abrieron y pudieron ver que el Señor Jesús siempre estuvo entre ellos. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Lucas 24:34. El Señor Jesús quiere abrir una visión más amplia a su vida en todos los sentidos, en la familia, en el trato familiar, aún en su relación laboral, empresarial y en el recorrer este sagrado camino de reino. Quiere abrirnos una visión espiritual más amplia. Él vive, ha resucitado, está entre nosotros. Finalmente le llevo a una casa porque el tiempo ha concluido. La casa de los discípulos, Juan 20:19-23, y el Señor Jesús ahí en esa casa hizo algo interesante. Derrama de su Espíritu Santo. Ha muerto, ha resucitado. Los discípulos están encerrados con miedo, como hoy muchos discípulos del Señor están encerrados en sus casas, pero no con alegría y contentamiento, no llenos del Espíritu Santo. Están como los discípulos, asustados y con miedo. Pero el Señor apareció en la casa donde estaban reunidos y los calmó y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Sepa que en aquellos días en los cuales usted se pueda sentir solo como hoy, o con miedo y con las puertas cerradas, el Señor Jesús está con usted. Y Él quiere enviarle el soplo de su Espíritu para calmar la ansiedad, para traer sanidad y para bendecir su corazón, sea cual fuere la necesidad. El Señor Jesús continúa golpeando la puerta de su casa, la puerta de su corazón, la puerta de su familia, las 4 paredes donde usted vive, porque Él quiere transformar nuestra vida y nuestro hogar. ¿Qué tenemos que hacer? Solo invitarlo en este momento a través de una sencilla oración. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Oramos en este minutito que tenemos para el cierre. Señor Jesucristo, aquí está mi corazón como primera casa, mi mente, todo mi ser, abierto y entregado incondicionalmente a ti. Entra, Señor, tráeme todas estas cosas maravillosas y saludables que llevaste a cada hogar donde tú fuiste. Aquí está mi familia. Yo como padre de familia, Señor, te invito, te digo, te suplico, te lloro que bendigas mi casa, que bendigas mi familia, que des vida a lo que esté muerto, y que la alegría, el gozo, la salvación, el perdón, la comunión sea la atmósfera de mi casa y de mi familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Declaro sanidad en los enfermos. Declaro milagros y maravillas. Declaro que la dolencia se vaya. Declaro en el nombre de Jesucristo que estas cosas ocurrirán en su casa, en su familia, y que en su momento usted lo testificará. Si estamos en Cristo, hay mayor confianza, hay esperanza, hay ganancia, como dice el apóstol Pablo. ¿Por qué la tiene que pensar usted? ¡Qué insensatez! Querer librarse
del coronavirus para no morir, pero no querer librarse de un tormento eterno, de un infierno, de quedar separado para siempre de Dios y de nuestra familia convertida. Decídase, aquí estamos en fiesta, confiados y seguros. Pensé en Etiopía, fueron 1630 bautismos en agua, de los cuales 400 se levantaban hablando lengua lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde eran los bautismos? En unos recipientes largos, de este hondo, de este ancho, y donde casi día y noche bautizando. Estoy seguro que nadie de ellos pensó, ni los bautistas ni los bautizados, ¿me voy a contagiar de coronavirus? No. Cuando empezaba la alabanza, se abrían las puertas como si fueran compuertas de un gran ganado, y como dice la Biblia, que saltaremos como becerro de la manada. Salió una multitud de jóvenes y de viejos gritando, alabando, bendiciendo y glorificando a Dios. ¿Tenían ellos en mente el coronavirus? No, lo que tenían en mente es alabar y bendecir a Dios. El caballo se prepara para la guerra, mas de Dios es el salvar. No usamos de imprudencia ni queremos usarla. Estamos siguiendo indicaciones, primero del Espíritu Santo y segundo de las disposiciones de nuestros gobernantes, que son responsables de la vida en sociedad. Y por eso hemos estado tomando estas medidas, pero es porque estamos paniqueados, ni una micra de eso. Nos preparamos, tomamos precauciones, pero con todo y eso estamos seguros que de Dios es el salvar. Así que dele ese lugar al Señor Jesús, reenfóquese en Él y escúchelo a Él. Ánimo, bendiciones, les amamos y nos despedimos, como ya lo hemos hecho costumbre, leyendo todos el Salmo 91 en voz alta. Ahí en casita, póngase de pie con sus pequeños, con el resto de la familia, y recitemos este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ánimo, les amamos, bendiciones.